Buenas noches, amadas hermanas. Bueno, hoy aquí nuevamente con el estudio, con las comunicaciones del maestro José de Arimatea para la educación de los niños. Y hemos visto pues en estas lecciones que hemos estudiado, que hemos leído, lo duro que está ahora para los padres de familia, ¿sí? Con sus hijos tan supremamente agresivos. Pero ya los maestros explican que es porque en vidas anteriores fueron muy reprimidos, no les dieron chance de saciar sus instintos, sino todo era a la carrera. Y hoy vienen ellos a saciar sus instintos, ¿sí? A dejar todo eso que recibieron, esa reprimenda, digámoslo así, que tuvimos, porque yo también me siento así, porque yo fui criada con personas adultas. Yo estoy andando en los 80 y lógicamente los que me criaron, si existieran hoy, tendrían muchos años. Entonces, aquella gente era muy trabajadora, muy respetuosa. Fueron muchos los bienestares que tuvimos nosotros en esa crianza, pero también fue mucha la opresión, ¿sí? No nos daban tiempo para jugar, no podíamos divertirnos, como se dice. Entonces, nuestra niñez ha ocurrido, por lo menos en el caso mío, ocurrió muy diferente a otras niñas que podían jugar, que podían, bueno, pero lógicamente que ya nosotros tenemos el conocimiento de que traemos un juicio de destino y las cosas están adaptadas a ese juicio de destino. Entonces, pues no tiene uno ni modo de quejarse porque si uno mismo planeó esas cosas. Entonces, lo que pasa es que no entendemos. Cuando llegamos a entenderlo, se nos facilita un poco las cosas. Bueno, en el día de hoy vamos a estudiar una parte muy importante, ¿sí?, de la vida del espíritu, que es el grito que da el infante al salir del claustro de la madre, del claustro materno. Ese momento es fatal, ¿sí?, para el espíritu. Fatal porque se tiene que encerrar en ese cuerpito. Por el tiempo que haya sido programado. Entonces, vamos a leer. Nuevamente leo. El grito que da el infante al salir del claustro materno, noviembre de 27 de 1953. Ese grito que da el infante al salir del claustro materno, ¿por qué lo da? ¿Es de dolor? ¿Es de angustia? ¿Es de triunfo? ¿Es de alegría? ¿Es de amor? Es todo esto, hermanos míos, porque sabe en espíritu que desde que nace, desde que de ese momento es un prisionero de esa materia que por lo pronto lo hace pesado, inconsciente. Poco a poco va desarrollándose, poco a poco va adquiriendo trazos que lo detienen. Crece, se ilustra,
se prepara para la vida y entonces comprende que cada día adquiere un nuevo escalón en esa cadena pesada que lo tiene sujeto a la tierra. Y esa cadena crece a medida que se va haciendo hombre, a medida que adelanta, porque es prisionero del deber, de las necesidades, de los prejuicios religiosos, de los prejuicios sociales, de los prejuicios científicos, de todos aquellos que lo rodean y del medio en que vive. Pobres hombres encadenados a una vida que dista mucho de ser la que se espera en el futuro, la que vivirá la humanidad, que gozará ya de la justicia en pleno, de la luz, que acabará con las tinieblas que aún reinan en la tierra. Pobres hombres que arrastran tantas cadenas. No son libres para pensar, no son libres para actuar, no son libres para moverse. Siempre hay que estar pensando en los demás. Siempre son esclavos del tiempo material, son esclavos del dinero, del pago, de la retribución de estos trabajos ímprobos que son tan mal remunerados. Y allí tenéis al espíritu grande, luminoso, envuelto en una materia la mayoría de las veces enferma, torpe, que no le obedece y que es la cadena más pesada que arrastra el hombre en la vida. Entonces, aquí yo me encuentro, amados hermanos, que los niños que han estado, los jóvenes que han estado de temprana edad en la escuela, pueden ir avanzando y quitándose prejuicios, que todos tenemos prejuicios religiosos de vidas anteriores de hace muchísimos siglos. Eso es lo que nosotros arrastramos. Pero nos tenemos que ir quitando nosotros mismos esas cadenas, vivir en libertad, pensar que somos libres, que no nos tenemos por qué atar a un carro religioso, como se dice. Porque es que realmente es difícil. La vida religiosa entorpece, en lugar de dar luz, da esa oscuridad. Entonces, y muchas cosas religiosamente hemos vivido, ¿sí? Por obligación, por cobardía de nosotros, se puede decir, porque la religión impuso y nos dejamos imponer. Esto arrastramos estas cadenas durante muchos siglos hasta que empezamos a vislumbrar la luz del Espíritu. Ya hoy en día estamos en el reinado del Espíritu. Tenemos que tener conciencia de que las leyes universales son las que obedece el Espíritu. Lógicamente que también las materiales en cada país donde se vive, pero que el Espíritu está más ligado a las leyes universales que a las leyes materiales. Entonces, pueden los jóvenes ir quitando muchos prejuicios, pueden ir adelantando muchísimo. Entonces, ojalá que estas lecciones nos sirvan
de, de algo para poder salir adelante, porque realmente pues son muy complicadas las cosas y los prejuicios que se tienen, que tenemos nosotros, nos hacen daño hasta para el momento de nuestra desencarnación. Por eso es que uno debe liberarse de todo prejuicio, ¿sí? Para no estar tan atado en ese momento de la desencarnación y sufrir lo que no tenemos, porque ya tenemos conciencia de que fuimos juzgados y que tenemos una libertad, ¿sí? Para actuar en el bien. Eso nos hace provecho, conocer muchas cosas para a la hora de la desencarnación no sufrir tanto. Hay una comunicación de la hermana Margarita donde los espíritus se desesperan terriblemente, ¿sí? Y bueno, después en el otro programa que ya nos toca esta semana, sobre ese libro de la hermana Margarita, también para darnos cuenta sobre la cremación de los cuerpos. Eso no se debe de hacer, porque el espíritu se aterra, se desespera de ver que están quemando su cuerpo. Es decir, eso depende del grado de progreso. Pero yo pienso que por más espíritu de luz que sea, deberá darle tristeza que le cremen su materia, esa materia que le sirvió por tanto tiempo. Bueno, vamos a seguir la lectura. Pobres hombres encadenados a una vida que dista mucho de ser la que se espera para el futuro, la que vivirá la humanidad que gozará ya de la justicia en pleno, de la luz, que acabará con las tinieblas que aún reinan en la tierra. Pobres hombres que arrastran tantas cadenas, no son libres para pensar, no son libres para actuar, no son libres para moverse. Siempre hay que estar pensando en los demás. Siempre son esclavos del tiempo material, son esclavos del dinero, del pago, de la retribución de todos los trabajos ímprobos que son tan mal remunerados. Y allí tenéis al Espíritu Grande, luminoso, envuelto en una materia, la mayoría de las veces enferma, torpe, que no lo obedece y que es la cadena más pesada que arrastra el hombre en la vida. El trabajo, sí, el trabajo es necesario. El trabajo es mandato de la ley suprema, pero el trabajo también os encadena. El trabajo os encadena y os priva de muchas cosas que quisierais, porque el espíritu es libre y no se somete a reglas ni rutinas, porque el espíritu reconoce su origen y quiere liberarse, pero todavía sufre. Quiere liberarse y le falta materia para sostener su materia. Y esta es la dura lucha que sostiene el hombre encarnado: conseguir el pan, la ropa para él y para los suyos. Y allí lo tenéis atormentado por enfermedades ocasionadas por el trabajo excesivo y mal remunerado o por causas imprevistas. Pobres hombres, como son prisioneros
de su deber y de los prejuicios que aún reinan en la tierra. ¿Quién es el que puede decirse hombre? No llega aún el momento en que esa ley de libertad brille para todos y aún estáis sujetos a tantas cadenas que os pone la vida de la materia. Quisierais ser libres. Venís del espacio en donde se puede trasladarse con el pensamiento a todas partes, donde hay libertad para estudiar, para trabajar también, para obedecer libremente los mandatos superiores, y llegáis a la tierra y se os encadena, se os mete dentro de un cuerpo que está lleno de necesidades, de dolores, de pasiones. Por eso sufrís, hermanos míos, porque no hay uno de vosotros que se pueda decir libre. Ahora, el hombre ya es dueño de su pensamiento, pero ¿cuántos están aún prejuiciados por las religiones y los falsos credos? Ni siquiera ese pensamiento puede elevarse libremente porque está sobre él el prejuicio y el dogma religioso. Pobres hombres de la tierra, encadenados por muchas existencias, y que cada nueva vida van sintiendo más y más pesada esa materia y esas cadenas que no los dejan elevarse, porque en cada una van trayendo más vivo el recuerdo del espacio, del tiempo en que fueron como las aves que cruzaban el cielo. Así cruzaban en espíritu las inmensidades del espacio, y por eso es el grito del que acaba de nacer, ese grito de dolor o de conquista, de temor o de triunfo, o tal vez de rebeldía. Ese es el grito del recién nacido, que siente en ese momento la tristeza de verse encadenado, encarcelado en un cuerpo pesado, que no será tal vez su ayuda, su compañero, ni el instrumento de vida que él quería tener. Y todas esas cadenas os las hacen más pesadas los propios hombres, que son vuestros hermanos, los propios hombres que os roban vuestro tiempo, que os meten en prisiones, que os recluyen en hospitales, creyéndoos locos porque os aventuráis a decir vuestras propias ideas. ¿Cuántos prejuicios, cuántas tinieblas envuelven aún a vuestro mundo tierra? Pero vosotros que sois ya conscientes, podéis ir poco a poco liberándoos de esas cadenas que os tenían poseídos, sujetos, e ir por vuestro propio esfuerzo a regiones superiores, porque ya tenéis la concentración de vuestro pensamiento y la mayoría la facultad de doblarse y elevarse a otros lugares donde reinan la paz, el amor, la luz. Sed libres, hermanos míos, y esas cadenas que os atan, si tenéis conciencia y potencia, si comprendéis que todo es obra de la ley,
sentiréis que se transforman en cadenas ligeras diferentes de las dolorosas que arrastra aún la mayoría de los hombres prisioneros de la tierra. El Padre os ayude a ser libres, hermanos míos. José de Arimatea. Entonces aquí vea, tenemos todo lo que verdaderamente nos enseñan ellos. Nosotros mayormente somos los culpables de nuestros propios sufrimientos porque no nos liberamos de estos prejuicios, sobre todo los religiosos, que son los que más nos hacen sufrir. Entonces, yo realmente siempre trato de entender y de pensar que realmente pues la religión no vale 5 y tiene uno que dejar todo ese lastre religioso. Es difícil, yo lo sé, porque yo fui católica, lógicamente que no fanática ni nada de eso, porque yo, pero es difícil, porque como dice el maestro, las mañas y los resabios perduran. ¿Cuántos siglos? Y de pronto en esos siglos que uno haya sido, que uno haya pertenecido a una comunidad religiosa, ¿cuántos apegos tendremos? Entonces realmente esto es algo que nosotros podemos darnos cuenta de que verdaderamente debemos de hacer ese acto de acción para nosotros mismos, de ir repudiando lo que no nos sirve. Y como les digo, amados hermanos, los prejuicios religiosos nos hacen mucho daño para el momento de la desencarnación. En estos momentos ya estamos en el reinado del Espíritu, pero por los prejuicios que tenemos, nos es difícil, ¿sí?, limpiarnos de todas estas cosas. Entonces, pues bueno, yo digo, amados hermanos, que realmente tenemos que hacer ese esfuerzo. Yo de mi parte verdaderamente siempre pienso que hemos de adelantar un poquito, ¿sí? Y bueno, pues realmente son muchas las cosas que nosotros podemos aprender o que estamos aprendiendo aquí con todo lo que nos dejan los maestros. Por lo menos las enseñanzas del maestro José de Arimatea para dirigir a los niños, para enseñarles, es algo muy bueno. Y bueno, hermano, les cuento que yo esta semana estuve muy enfermo, bastante. Pero bueno, ya estoy saliendo. Así que le doy gracias a nuestra Santa Ley de Amor. Y bueno, amados hermanos, con estas palabras los dejo y hasta el siguiente programa. Muchos abrazos, muchas felicidades para todos los padres y las juventudes que están estudiando estas santas doctrinas. Muchísimas gracias y hasta un nuevo programa.